Mi ex esposa y su novio se rieron durante nuestro divorcio. Hasta que la decisión final del juez les borró la sonrisa. Hola a todos. Hola Reddit, tengo 32 años y realmente necesito sacar esto de mi pecho. Es sobre mi divorcio y, sinceramente, me ha estado afectando bastante últimamente. He trabajado como mecánico durante los últimos 10 años. Empecé justo después de terminar la escuela técnica. Trabajo en un taller bastante conocido en la ciudad, bueno, trabajaba ahí, pero eso lo explicaré más adelante. Llevo arreglando autos desde que tenía 16 años, aprendiendo con mi tío en su garaje. Después de la escuela técnica obtuve mis certificaciones y todo eso. Mucha gente cree que ser mecánico es solo cambiar aceite y cosas así, pero hoy en día es mucho más que eso. Los autos son prácticamente computadoras con ruedas, así que tienes que saber bastante. Es un trabajo honesto, paga las cuentas y, lo más importante, me encanta. Conocí a Sara, obviamente no es su nombre real, hace unos 7 años cuando llevó su auto al taller para repararlo. Viéndolo ahora, debí haber notado las señales desde el primer día. No dejaba de hablar de cómo su auto era premium y necesitaba atención especial. Recuerdo haber pensado que era un poco presumida, pero cuando me sonrió, se me olvidó todo. Ella trabajaba en una empresa de marketing bastante elegante en el centro. Siempre vestía trajes caros y llevaba bolsos de diseñador cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. No voy a mentir, al principio me sentía bastante afortunado de que alguien como ella siquiera se fijara en mí. Al principio me sentía bastante afortunado de que alguien como ella siquiera se fijara en alguien como yo. Ganaba buen dinero, pero igual llegaba a casa todos los días con grasa bajo las uñas, ya sabes. Empezamos a salir, y la verdad, al inicio todo iba bastante bien. Ella parecía interesada en lo que hacía, me hacía preguntas sobre autos y cosas así. A veces incluso me llevaba almuerzo al taller, y mis compañeros bromeaban con cómo había logrado conseguir una novia tan elegante. Yo pensaba que era diferente, que no era como esas personas del mundo corporativo que miran por encima del hombro a quienes tienen trabajos manuales. A pesar de nuestras diferencias, sentía que teníamos algo especial. Ella solía decirme cuánto admiraba mi ética de trabajo y que le encantaba que siguiera mi pasión. Después de unos 2 años de relación, nos casamos. Tuvimos una boda de buen tamaño que, en su mayoría, pagaron sus padres, aunque yo aporté lo que pude. Su papá, al inicio, parecía estar de acuerdo conmigo. Era un empresario inmobiliario bastante importante, pero actuaba como si respetara el hecho de que yo trabajara con mis manos. Supongo que por eso aceptó firmar como aval para el préstamo de mi casa. Porque sí, yo compré la casa antes de casarnos. Había estado ahorrando durante años, viviendo en un departamento pequeño y guardando cada dólar extra que ganaba. Ese dinero lo había juntado con trabajos extra. La casa no era nada lujoso, 3 habitaciones, 2 baños, un patio decente, pero estaba en un buen vecindario y yo estaba orgulloso de poder permitírmela. Que su papá firmara como aval me ayudó a conseguir una mejor tasa de interés, pero todas y cada una de las cuotas las pagué yo. Nunca fallé en un pago. Al inicio, Sara parecía emocionada con la casa. Hablaba de cómo podríamos arreglarla juntos y hacerla nuestra. Pero luego empezó con pequeños comentarios. Cuando venían sus compañeros de trabajo, que no era muy seguido, decía cosas como que pronto nos mudaríamos a un mejor vecindario o que esa solo era una casa temporal. Eso me hacía sentir que todo por lo que había trabajado no era suficiente. También noté bastante rápido que no le gustaba decir a qué me dedicaba. En las fiestas de su trabajo, cuando me llevaba, me presentaba como dueño de un negocio en el sector automotriz. Técnicamente eso terminó siendo cierto después, pero en ese momento se sentía como si le diera vergüenza decir simplemente que yo era mecánico. Mi hermana Jenny vio todo eso desde el principio. A veces iba al taller para revisar su auto y en una ocasión me dijo que no le gustaba la forma en que ella me miraba, como si yo fuera un proyecto en el que estaba trabajando. Yo no le di importancia, ya sabes cómo son las hermanas a veces, siempre pensando que nadie es suficiente para su hermano. El primer año de matrimonio estuvo bien, supongo. Teníamos nuestras rutinas. Yo trabajaba en el taller de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a veces más si había algún trabajo complicado. Sara trabajaba de 9 a 5, pero casi siempre se quedaba hasta tarde por reuniones con clientes o actividades del trabajo. Debí haber prestado más atención a esas noches, pero yo estaba ocupado tomando clases de negocios en el instituto. No le conté nada porque siempre se burlaba de cualquier intento mío de mejorar, especialmente si no implicaba dejar el taller. Ahora, viéndolo en retrospectiva, puedo ver todas las señales. La forma en que arrugaba la nariz cuando llegaba con la ropa manchada de grasa, como dejó de pasar tiempo conmigo en el garaje cuando trabajaba en mi auto, sus constantes comentarios sobre que debía estudiar algo de verdad para tener una carrera seria.
Pero ya sabes lo que dicen, después todo se ve claro. Las cosas realmente empezaron a ir mal unos 2 años después de casarnos. Sara consiguió un ascenso en su empresa de marketing y ahí se volvió insoportable. Llegaba a casa hablando de cenas elegantes con clientes y eventos del trabajo, siempre mencionando a un tal Mark que, según ella, la había ayudado mucho con su promoción. Recuerdo una noche en particular. Llegó muy tarde, como a las 11, con un vestido nuevo que nunca había visto. Cuando le pregunté, dijo que habían tenido una reunión urgente con un cliente y que tuvo que ir a comprar ropa adecuada. Me hizo sentir como un idiota solo por preguntar. Por esa época también empezaron los comentarios raros sobre la casa. Mi suegro, el mismo que firmó como aval, venía a cenar y hablaban sobre el valor de las propiedades y como yo estaba frenando a Sara por no querer mudarme a un vecindario más exclusivo, todo eso delante de mí. Ella solo asentía mientras él decía que, como su firma estaba en el préstamo, tenía derecho a opinar sobre lo que pasaba con la casa. Pero lo peor fue cómo empezó a tratar mi trabajo. Una vez, un cliente adinerado llevó su Ferrari al taller. Muchos lugares ni lo tocaban, pero yo tenía certificaciones para autos de lujo. Sara les dijo a sus amigos que yo estaba jugando con juguetes caros en lugar de enfocarme en una carrera real. Mientras tanto, yo estaba ganando bastante dinero con esos trabajos especializados, pero a ella nunca le interesó esa parte. Antes me lo tomaba a la ligera, me reía, pero con el tiempo empezó a molestarme. Luego vinieron las fiestas del trabajo. Y, la verdad, eran un desastre. Recuerdo una en particular, una fiesta de Navidad en un hotel elegante del centro. Gasté buen dinero en un traje para encajar con su gente. Pero toda la noche ella me dejaba solo mientras se iba con sus compañeros. Ese ambiente era otra cosa. Hombres con trajes caros hablando de inversiones y casas de vacaciones. Incluso uno me preguntó si conocía a algún mecánico confiable justo después de que Sara me presentara como su esposo. Ella solo se rió, y yo me quedé ahí, sintiéndome completamente fuera de lugar. Después de esa fiesta, la distancia entre nosotros solo creció. Antes, al menos cenábamos juntos casi todas las noches. Pero ahora ella se quedaba trabajando hasta tarde cada vez más. Y cuando estaba en casa, parecía ausente, siempre pendiente del celular o la laptop. Intenté proponer citas, salidas de fin de semana como antes, pero siempre había una emergencia de trabajo o una reunión con clientes que se interponía. Empecé a notar cosas. Mensajes constantes. El celular siempre boca abajo. Salía de la habitación para contestar llamadas. Lo típico. Pero me decía a mí mismo que estaba exagerando. Que estaba siendo paranoico. Al fin y al cabo, ahora era ejecutiva de marketing, era normal que tuviera muchas llamadas. El verdadero problema empezó cuando su hermano se metió en todo esto. Ese tipo siempre fue un problema. Una vez llevó su auto a mi taller y esperaba que lo arreglara gratis solo porque éramos familia. Cuando le dije que tenía que pagar como todos, fue a quejarse con Sara diciendo que yo era complicado. Y ella se puso de su lado. Decía que debía ayudar a la familia, como si mi trabajo fuera algo simple. Mi suegro también empeoró. Empezó a aparecer en el taller sin avisar, preguntando por mis finanzas, queriendo ver documentos de los pagos de la casa. Decía que estaba protegiendo su inversión porque su nombre estaba en el préstamo, como si yo no hubiera pagado todo puntualmente. Yo me quedaba trabajando hasta tarde muchas noches. En parte para evitar volver a casa y discutir sobre mi falta de ambición, y en parte por las clases de negocios que estaba tomando. Sara nunca preguntó por qué llegaba tarde. Probablemente pensaba que solo estaba trabajando en autos. Incluso hacía comentarios sarcásticos, como si yo hubiera elegido la grasa del taller por encima de ella. El punto de quiebre llegó en una fiesta de verano de su empresa. Habían alquilado un bar elegante en una azotea y Sara insistió en que fuera. Dijo que así compensaríamos que no había ido a los últimos eventos, aunque en realidad se había ido, solo que ella le decía a todos que no. Entré y la vi de pie, muy cerca de un tipo alto con un traje caro. Después supe que era su compañero de trabajo, Mark. La forma en que se separaron de golpe cuando me vieron, bueno, digamos que no soy tan tonto como Sara pensaba. Sabía que algo estaba mal, pero aún no tenía pruebas. No soy de los que espían, pero después de esa fiesta ya no pude ignorar lo que estaba pasando. Empecé a fijarme en patrones. Todos los jueves se quedaba hasta tarde en la oficina, pero cuando yo pasaba por ahí, su auto no estaba en el estacionamiento. Luego estaban los estados de cuenta de la tarjeta, de pronto aparecieron cargos de restaurantes que nunca había oído, siempre para 2 personas, siempre los jueves. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva y decía que eran reuniones con clientes. Qué curioso que esas reuniones siempre fueran en restaurantes románticos del centro.
Un día, revisando el correo, encontré un sobre de una joyería de lujo, de esas donde todo cuesta más que mi primer auto. Dentro había un recibo por un reloj de hombre. Mi cumpleaños ni siquiera estaba cerca, y Sara nunca me había comprado joyas, siempre decía que no era práctico para un mecánico usar cosas finas. Cuando intenté hablar con ella sobre todos esos cambios, lo volteó contra mí. Dijo que yo era inseguro y controlador. Empezó a hacer comentarios insinuando que me estaba volviendo obsesivo y paranoico. Cada vez que mencionaba algo que no cuadraba, me miraba como si fuera un niño inventando historias. Y mientras más insistía, más se alejaba, pasando todavía más tiempo en la oficina. Llegó un punto en el que apenas reconocía a la mujer con la que me casé. Pero la prueba definitiva llegó gracias a una chica de su oficina, llamémosla Amy. Vino a mi taller para un cambio de aceite y se sorprendió al verme. Dijo algo como, «Oh, pensé que ustedes ya se habían separado». Cuando le pregunté a qué se refería, me contó que en la oficina todos sabían sobre los almuerzos especiales de Sara y Mark. Al parecer, ni siquiera intentaban ocultarlo ya. A mí también mencionó que Sara le decía a la gente en el trabajo que estábamos separados y viviendo por nuestra cuenta. Mientras tanto, yo seguía llegando a casa todas las noches, cocinando la cena, a la que ella nunca aparecía, y pagando todas las cuentas. Incluso descubrí que se quitaba el anillo de matrimonio en el trabajo porque, según ella, no combinaba con su imagen profesional. Es difícil describir lo que se siente cuando toda tu vida resulta ser una mentira. Yo ya lo venía sospechando, pero igual dolió. Cada recuerdo empezó a sentirse contaminado, esas noches en las que me quedaba despierto esperándola, todas las veces que la defendí ante mi familia cuando decían que estaba cambiando, incluso ese ridículo traje caro que compré para la fiesta de Navidad. Había estado viviendo en una especie de realidad paralela, donde yo aún intentaba salvar nuestro matrimonio, mientras ella ya le decía a todos que estaba acabado. Y lo peor ni siquiera fue la traición, fue darme cuenta de cuánto esfuerzo había puesto en hacerme quedar como un idiota, como alguien que no podía ver lo que tenía delante. Así que empecé a reunir pruebas. Sabía que el matrimonio ya estaba muerto, pero no iba a dejar que me pasara por encima como había hecho con todo lo demás. Un amigo mío que es policía me ayudó a organizar todo, fechas, horas, cargos sospechosos, capturas de su ubicación mostrando que no estaba donde decía. Cada nueva prueba se sentía como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, pero al menos ahora. Yo era quien sostenía el martillo. Ellos tenían todo un sistema armado. Ella me decía que tenía conferencias de marketing los fines de semana, pero en realidad se reunía con él en un hotel elegante del centro. También encontré recibos de eso, por error usó nuestra tarjeta conjunta en lugar de la suya personal. Un error de principiante. Pero lo que más me impactó fue encontrar capturas de pantalla en su laptop de casas que estaban viendo juntos, lugares grandes y lujosos en zonas caras de la ciudad. En sus mensajes se reían de cómo podrían pagarlos una vez que se deshicieran del peso muerto. Estoy bastante seguro de que se referían a mí. Un día, mi hermana Jenny pasó por el taller y me vio hecho un desastre. No estaba durmiendo bien, ya te imaginas. Con solo ver toda la evidencia que había reunido, me dijo que necesitaba un abogado, y rápido. Conocía a uno que se especializaba en divorcios, alguien que ya había llevado casos como el mío. A pesar de todo, seguí asistiendo a mis clases de negocios y quedándome hasta tarde en el taller trabajando en autos. Una noche, ella llegó temprano y me encontró revisando unos documentos financieros en la mesa de la cocina. ¿Más facturas de reparaciones?, preguntó con esa sonrisa condescendiente. Sí, solo tratando de llevar el control de todo. Le dije, deslizando mis tareas de la escuela de negocios debajo de la pila de papeles del taller. Ya sabes cómo es para nosotros, los simples mecánicos. Ella suspiró, con ese suspiro teatral tan suyo. Sabes, si me dejaras encargarme de las cuentas como te sugerí, tengo un envío. No quisiera cargarte con los problemas de mi pequeño taller, respondí, pensando en el curso de valoración de empresas que acababa de aprobar. Además, últimamente estás muy ocupada con todas esas reuniones nocturnas, ¿cómo estuvo la de hoy? Productiva, dijo, de repente muy interesada en su teléfono. Estamos trabajando en algo grande. Me imagino, murmuré, ordenando mis papeles. Bueno, no quiero distraerte de tus importantes asuntos ejecutivos. Yo me quedo con lo que sé hacer. Me lanzó esa mirada de lástima que ya había aprendido a odiar y se fue. Que siguiera pensando que yo era solo un mecánico tonto, no tenía idea de lo que estaba planeando, y la verdad era mejor así. Mientras ella se dedicaba a menospreciar mi trabajo, yo estaba construyendo algo mucho más grande en silencio. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando revisé nuestra cuenta de ahorros conjunta y la encontré casi vacía. Había transferido prácticamente todo, dejando solo lo suficiente para cubrir los gastos mensuales.
Cuando la confronté, dijo que estaba invirtiendo en su futuro. Ni siquiera intentó ocultarlo. Ahí fue cuando finalmente llamé al abogado. La reunión con él me abrió los ojos. Revisó todo lo que había reunido y dijo que tenía un caso sólido, especialmente porque en nuestro estado la infidelidad cuenta en los procesos de divorcio. También me aconsejó que siguiera actuando con normalidad mientras él preparaba los documentos. Esa fue probablemente la parte más difícil. Durante 2 semanas tuve que fingir que nada pasaba. Cada mañana. La veía arreglarse cada mañana para ir al trabajo, sabiendo que iba a ver a Mark. Llegaba tarde a casa y yo tenía que escuchar sus mentiras sobre reuniones con clientes. Incluso tuve que soportar una cena con sus padres una noche, donde se la pasaron hablando de cómo yo debía cederle parte de la casa a Sarah por seguridad. El abogado me sugirió que consiguiera pruebas de las exigencias de su padre sobre la casa, así que empecé a grabar nuestras conversaciones. En mi estado es legal con el consentimiento de una sola parte. Y conseguí cosas bastante interesantes, como él diciendo, medio en broma, que me haría la vida imposible si no le daba a Sarah lo que quería. Luego llegó el día en que todo explotó. Era un jueves cualquiera, la típica noche en la que Sarah decía que tenía una reunión hasta tarde. Mi vecino de al lado me llamó al taller. Creo que deberías saberlo. Sarah acaba de llegar con un hombre que nunca he visto. Entraron juntos a la casa. Yo sabía exactamente quién era. Cuando manejé de regreso, tenía las manos firmes. Es raro lo tranquilo que puedes estar cuando por fin enfrentas algo que ya sabías que iba a pasar. Entré a la casa y los encontré en la cocina, Sarah y Mark, con las manos de él en su cintura. La expresión en su rostro cuando me vio ahí parado, nunca la voy a olvidar. Lárguense. Dije en voz baja. Los dos. Ahora. El rostro de Sarah pasó de sorpresa a enojo en un segundo. Esta también es mi casa, no puedes simplemente. La casa que yo pagué, respondí, manteniendo ese tono calmado que parecía enfurecerla aún más. Tienes 30 minutos para empacar una maleta y largarte. Mark se fue rápido, mientras Sarah seguía gritándome sobre sus derechos. Aún estaba gritando cuando llamó a su padre. 20 minutos después, la camioneta de su papá llegó chirriando a la entrada, y su hermano Tommy saltó antes de que se detuviera por completo. «No puedes echar a mi hija», rugió su padre, intentando empujarme para entrar. Tommy estaba justo detrás, inflándose como si buscara pelea. Levanté mi teléfono, ya grabando. Están invadiendo propiedad privada. Ya llamé a la policía, están en camino. Esta es la casa de mi hija. Yo firmé el préstamo, esta casa es mía. Gritó su padre, agitándome una carpeta de papeles en la cara. Pero podía ver la duda en sus ojos. Tu hija me ha estado engañando durante meses, dije, lo suficientemente fuerte para que los vecinos que se estaban acercando escucharan. Tengo pruebas de todo, recibos de hoteles, mensajes, ¿de verdad quieren hacer esto aquí, en público? En ese momento llegaron los policías. Supongo que la familia de Sarah olvidó que tenía el número de la comisaría en marcación rápida después de haber arreglado la mitad de sus autos. Tommy hizo un último intento por entrar, pero se detuvo en seco al ver a los agentes acercándose. Es curioso lo rápido que cambia la actitud de alguien cuando se da cuenta de que está a punto de enfrentar un cargo por allanamiento. La siguiente hora fue sorprendentemente tranquila. Sarah empacó sus cosas mientras la policía supervisaba. Su padre y su hermano se quedaron junto al auto, cada vez menos seguros de sí mismos. Cuando salía, Sarah intentó una última vez. Te vas a arrepentir. No tienes idea de lo que estás haciendo. Solo sonreí. De hecho, por primera vez en mucho tiempo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Al día siguiente, mi abogado presentó la solicitud de divorcio. A Sarah le entregaron los papeles en su oficina. Después supe que armó todo un escándalo, llorando frente a sus compañeros sobre lo cruel que yo era, mientras que, todo ese tiempo, ella había estado planeando quedarse con la mitad de mis bienes e irse a vivir con Mark. Su abogado contactó al mío intentando negociar antes de que todo se volviera más complicado. Me ofrecían quedarme con la casa si le pagaba a Sarah una compensación enorme. La cantidad que pedían era absurda, como si pensaran que yo escondía dinero en algún lado. Mi abogado básicamente los mandó al diablo. Ese fin de semana fue una locura. La familia de Sarah empezó a decirle a todo el que quisiera escuchar que yo era abusivo, que la había atrapado en un mal matrimonio, que intentaba dejarla en la calle. Incluso algunos de sus amigos publicaron cosas sobre mí en redes sociales. Mi hermana quería responderles, pero le dije que los dejara, que se hundieran solos. Sarah intentó volver a la casa por más cosas, pero yo ya había cambiado las cerraduras.
Mi abogado dijo que ahora tenía que hacerlo por los canales legales. Entonces me dejó un mensaje de voz larguísimo diciendo que yo era inmaduro y mezquino, bastante irónico viniendo de alguien a quien atrapé metiéndose en mi casa con su amante. Las semanas siguientes fueron un circo de papeleo. Su abogado no dejaba de enviar cartas exigentes, actuando como si Sara tuviera derecho a todo solo porque su padre había firmado el préstamo. De verdad creían que me tenían acorralado. Incluso mandaron una lista detallada de todo lo que querían, la casa, la mitad de mis ahorros, mi auto de proyecto, hasta mis herramientas. Como si estuvieran comprando en un catálogo. La primera audiencia fue solo preliminar, pero Sara y todo su grupo se comportaban como si ya hubieran ganado. Llegó con sus padres, Mark y un abogado carísimo que parecía salido de una serie de televisión. Estaban todos juntos, susurrando y señalándome, como si yo fuera algún tipo de chiste. Mi abogado me dijo que fuera con ropa de trabajo, no la llena de grasa, sino mi uniforme limpio del taller, con mi nombre y certificaciones. Dijo que ayudaría a mostrar que era un profesional, no un flojo como ellos intentaban pintarme. Sara de hecho se rió cuando me vio. Le dijo a Mark, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que ni siquiera sabía vestirme para una audiencia. Cuando el abogado de Sara empezó a hablar de cómo ella apoyó mi carrera y la ayudó a construir el negocio, casi pierdo la paciencia. Intentaron decir que ella llevaba las cuentas del taller, lo cual era totalmente falso, nunca había ni mirado mis papeles. Luego sacaron el tema de la casa. El padre de Sara declaró que firmó el préstamo porque yo no era lo suficientemente estable financieramente como para obtenerlo por mi cuenta. Lo hizo sonar como si me hubiera hecho un acto de caridad. Mientras tanto, mi abogado solo estaba ahí, tomando notas, completamente tranquilo, dejando que construyeran toda esa historia falsa. La verdadera diversión empezó cuando mencionaron a Mark. Intentaron decir que solo era un compañero de trabajo que había estado apoyando a Sara en un momento difícil. Pero mi abogado ya tenía listas copias impresas de sus mensajes, recibos de hoteles y fotos de ellos juntos en fechas en las que Sara decía estar en conferencias de trabajo. Luego, la madre de Sara se levantó y dio un discurso dramático sobre cómo su hija merecía una vida mejor que ser la esposa de un mecánico. Dijo que yo estaba frenando el verdadero potencial de Sara y que el acuerdo prenupcial que querían que firmáramos, que por cierto yo me negué a firmar, supuestamente habría protegido a todos. Todo ese tiempo, Mark estaba ahí sentado con una sonrisa arrogante. Incluso llevó documentos mostrando su salario y bonificaciones, tratando de demostrar que podía darle a Sara un mejor estilo de vida. Mi abogado solo sonrió y agregó esos papeles a nuestro montón de pruebas. No tenía ni idea de lo que se venía. Durante el receso, escuché a Mark y al hermano de Sara planeando cómo redecorarían mi casa. Hablaban de convertir mi taller en un gimnasio. El padre de Sara estaba al teléfono con un contratista, pidiendo cotizaciones para remodelaciones. La parte más absurda fue cuando el abogado de Sara intentó decir que ella tenía propiedad parcial de mis herramientas porque había ayudado a elegirlas para el negocio. Mi abogado le pidió que nombrara al menos una herramienta específica que hubiera escogido. No pudo. Entonces trató de arreglarlo diciendo que se refería a que había apoyado el proceso en general. El juez incluso levantó una ceja ante eso. También mencionaron mis clases nocturnas, pero lo tergiversaron completamente. Dijeron que yo descuidaba el matrimonio por ir a estudiar en lugar de pasar tiempo con Sara, convenientemente omitiendo que ella pasaba esas mismas noches con Mark. Al final de ese primer día, el abogado de Sara presentó sus exigencias, querían la casa, argumentando que como su padre había sido aval, también les pertenecía en parte. Querían la mitad de los activos de mi negocio, sin saber aún todo lo que había detrás. Incluso querían mi auto de proyecto, diciendo que Sara había soportado años viéndome trabajar en él y que merecía una compensación. El juez fijó otra audiencia para la semana siguiente. Cuando salíamos, el padre de Sara intentó acorralarme en el estacionamiento, diciendo que podíamos hacer desaparecer todo esto si simplemente les cedía lo que querían. Mi abogado grabó todo en vídeo, honestamente no sé cómo sentirme justo ahora. Actualización 1. Hola nuevamente, gracias por leerme, aquí os traigo una nueva actualización, gracias por sus amables mensajes y muestras de apoyo. La semana entre audiencias fue una tortura absoluta. Apenas podía dormir sabiendo que todo por lo que había trabajado estaba en juego. La amenaza del padre de Sara en el estacionamiento no dejaba de repetirse en mi cabeza, y aunque la teníamos grabada, me preocupaba que no fuera suficiente. Mi abogado me aseguraba que teníamos un plan sólido, pero no podía quitarme la sensación de que el equipo de Sara tenía algo más bajo la manga. Cada noche bajaba a mi taller y me quedaba ahí sentado, mirando mis herramientas, preguntándome si sería la última vez que las vería como mías. Mi familia intentaba animarme, pero podían notar que estaba destrozado.
Lo que Sara y su familia no sabían era que toda su campaña para quedar bien solo me daba más ganas de llegar hasta el final. Cuando finalmente llegó la segunda audiencia, sentí como si estuviera entrando a un ring para la pelea de mi vida. El equipo de Sara empezó a presentar a sus testigos uno por uno, primero su experto, que mágicamente infló el valor de mi taller sin haber puesto un pie en él, luego Mark, contando su versión sobre las dificultades emocionales de Sara por mi condición de trabajador manual, y finalmente su padre, intentando reescribir la historia sobre su papel en nuestras vidas. Todo ese tiempo, mi abogado solo seguía tomando notas, con esa sonrisa tranquila de quien ya sabe lo que va a pasar. Yo estaba ahí sentado, pensando en que ninguno de ellos tenía idea de lo que venía. El verdadero espectáculo empezó cuando fue nuestro turno. Mi abogado llamó a su primer testigo, mi antiguo jefe del taller. Del lado de Sara se veían confundidos, probablemente pensaban que solo iba a hablar de mi ética de trabajo o algo así. Pero en lugar de eso, sacó un contrato de hace 6 meses. Resulta que, cuando se estaba preparando para retirarse, no contrató a un gerente para reemplazarlo, me vendió todo el negocio. Yo había sido el dueño del taller durante medio año, pero seguí trabajando turnos normales porque me gusta el trabajo en sí. Debiste ver sus caras. La sonrisa arrogante de Mark desapareció al instante. El padre de Sara dejó de susurrarle a su abogado, y Sara se quedó completamente pálida. Entonces mi abogado empezó a mostrar toda la documentación, las clases de negocios que había estado tomando durante 2 años para prepararme, el préstamo que conseguí sin ningún aval, y los registros financieros del taller. El negocio iba muy bien, mucho mejor de lo que ellos pensaban. Esas reparaciones especializadas en autos de lujo generaban bastante dinero. Y luego, mi abogado reveló cuánto valía realmente el negocio. Todas esas noches en las que Sara pensaba que yo no solo estaba arreglando autos, estaba construyendo algo mucho más grande. El taller tenía contratos con 3 concesionarios de autos de lujo, un acuerdo de mantenimiento con una empresa local y estaba a punto de abrir una segunda sede. Sara se levantó de golpe e intentó interrumpir, diciendo que le correspondía la mitad del negocio porque lo había adquirido durante el matrimonio. Ahí fue cuando mi abogado sacó el contrato de compra, fechado 2 semanas antes de que yo descubriera su infidelidad, pagado completamente con mis ahorros y un préstamo únicamente a mi nombre. El juez le preguntó a Sara que, si estaba tan involucrada en el negocio como decía, ¿por qué nunca supo de la compra? Su abogado intentó inventar que yo estaba ocultando bienes, pero no funcionó. Teníamos pruebas de que ese mismo día ella estaba con Mark cuando yo firmé los documentos. El padre de Sara trató de rescatar algo volviendo a mencionar el préstamo de la casa, pero mi abogado, con total calma, mostró que yo ya había refinanciado la propiedad y que me aprobaron gracias a los ingresos del negocio. El padre de Sara ya ni siquiera figuraba como aval. Eso lo había hecho 2 meses antes, mientras ellos estaban ocupados planeando cómo quitarme todo. Durante el receso, el caos estalló en el pasillo. Sara le gritaba a su abogado que debió haber investigado mejor mis finanzas. Mark desapareció por completo, supongo que al darse cuenta de que su novia no se iba a hacer rica, cambió de planes. El hermano de Sara estaba llamando desesperadamente a alguien, mientras su madre intentaba calmar a todos. Y lo mejor de todo fue ver al padre de Sara, con la cara roja de furia, gritándole a su abogado por no haber descubierto la compra del negocio, repitiendo que debieron haber contratado a un investigador privado. Mi abogado grabó todo con su celular y dijo que podría servir si intentaban algo más. Cuando regresamos a la sala, la actitud de Sara cambió por completo. De la nada empezó a llorar, diciéndole al juez que siempre había creído en mis sueños y que apoyaba mis metas de negocio. Incluso trató de decir que había rechazado mejores oportunidades de trabajo para quedarse y ayudarme a triunfar. El juez no se veía nada impresionado. Su abogado intentó otra estrategia, dijo que el apoyo emocional de Sara había sido clave para el éxito de mi negocio y pidió un porcentaje del valor del taller como compensación. Mi abogado respondió reproduciendo grabaciones donde ella se burlaba de mi trabajo, llamándome mecánico de grasa y diciéndole a Mark lo avergonzada que estaba de mí. En eso apareció un tipo con traje. Resultó que era el abogado de Mark. Empezó a decir que Mark no sabía realmente todo lo que estaba pasando y que quería desvincularse de cualquier tema financiero. Sara se quedó como si le hubieran dado una bofetada. Al parecer, su novio no estaba dispuesto a quedarse cuando se dio cuenta de que no iba a haber dinero. El fallo final fue perfecto. Sara no recibió nada del negocio. El juez dijo que no podía reclamar algo que ni siquiera sabía que existía. La casa quedó completamente a mi nombre. Ella se quedó con su auto, que ya estaba a su nombre, y solo recibió un pequeño apoyo por 3 meses para poder estabilizarse. Nada más. Sara perdió el control. Empezó a llorar diciendo que todo era injusto, que había perdido años conmigo. El juez incluso le dijo que se callara o la sancionaría.
Su mamá prácticamente tuvo que sacarla de la sala, así terminó el día más importante de mi vida. Gracias por leerme. Actualización 2. Hola de nuevo, gracias a todas las personas amables que me dan un mensaje de aliento. La verdad he estado bastante ocupado últimamente, pero muchas personas me han estado preguntando qué ha sido de ellos durante este tiempo, así que esta es mi última actualización, o eso espero. Después del fallo del juez, todo fue un caos. El papá de Sara intentó difamarme en el entorno empresarial, pero le salió mal. Otros dueños de talleres ya sabían que yo había comprado el negocio. Incluso algunos empezaron a enviarme clientes de autos de lujo. La reputación de mi taller mejoró. A la gente le gustaba que el dueño siguiera trabajando directamente en los autos, no como otros que solo compran negocios y ya. ¿Y Mark? También le llegó su karma. En su empresa tenían políticas estrictas sobre relaciones laborales. Alguien, definitivamente no yo, envió los documentos del juicio a recursos humanos. Lo degradaron y lo mandaron a una sucursal pequeña en otro estado. Sara intentó mantener su trabajo, pero todo el escándalo arruinó su reputación. Perdió clientes importantes, terminó renunciando y hasta intentó demandar a la empresa, pero no logró nada. Mientras tanto, mi negocio va increíble. Abrí la segunda sede que estaba planeando y contraté buenos mecánicos que realmente valoran el trabajo. El papá de Sara trató de salvar su imagen diciendo que él me había guiado, pero nadie le creyó. Su reputación cayó bastante. Y la casa que ella tanto quería, la remodelé. Ahora tiene un garaje mucho más grande. A veces la veo pasar despacio por ahí, como recordando todo lo que quería hacer con ese lugar. Hace poco me mandó un correo largo diciendo que se arrepentía, que nunca quiso hacerme daño, que Mark no era quien ella pensaba, y que quería hablar. Nunca respondí. Mi hermana dice que debería escribir un libro, pero ahora estoy ocupado con mis negocios y haciendo lo que me gusta. Sigo usando mi uniforme de trabajo. Podría vestirme elegante si quisiera, pero estoy orgulloso de lo que soy. Los mecánicos me respetan más porque trabajo a su lado. Incluso algunos amigos de Sara que antes se burlaban de mí ahora quieren trato especial en el taller, yo los trato como a cualquier cliente. No necesito venganza. El éxito habla por sí solo. Y sí, sigo soltero. No estoy buscando nada. Estoy demasiado ocupado disfrutando mi vida sin drama y haciendo crecer mi negocio. Gracias por leer. Si te gustó esta historia, por favor, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube, que el éxito os llegue a todos.